En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en la fe, hoy nos reunimos en oración, en reflexión profunda, para abrir nuestro corazón a una verdad que arde con fuego eterno. Hoy compartiremos un mensaje solemne, un mensaje que viene de la voz viva del Vicario de Cristo, nuestro Santo Padre, el Papa León XIV. Él, con el peso de la historia y con la luz del Espíritu Santo, nos ha confiado una advertencia urgente. El Santo Rosario, esa cadena de rosas ofrecidas a la Virgen María, puede perder su poder si es rezado de manera equivocada. No basta con pronunciar palabras mecánicas, no basta con repetir fórmulas. El rosario es un arma espiritual, un escudo contra las tinieblas, pero como toda arma celestial, debe ser empuñada con el corazón correcto, con la intención correcta, con la pureza de fe que el cielo espera de nosotros. Hoy, a lo largo de esta meditación de 30 minutos, revelaremos juntos cuáles son esos errores, cuáles son las deformaciones que debilitan el rosario y, sobre todo, cómo redescubrir el camino verdadero para que cada cuenta, cada Ave María, cada gloria al Padre, resuene en el corazón de Dios. Quédense hasta el final, porque allí revelaremos con claridad las palabras mismas del Papa León XIV sobre la manera exacta en que la oración pierde su fuerza y cómo recuperarla. Que la Virgen del Rosario nos acompañe en este camino de luz. El rosario no nació como una costumbre piadosa aislada. Fue desde el principio un regalo del cielo. Según la tradición, la Virgen María misma entregó este tesoro a Santo Domingo de Guzmán. En tiempos de gran confusión, de herejías que se expandían como fuego destructor, ella le dijo: con esta oración vencerás las herejías. El Papa León XIV recuerda con firmeza que el rosario es más que devoción, es estrategia divina, es parte del plan eterno de salvación. ¿Cómo podría entonces perder fuerza? ¿Cómo podría un instrumento tan santo debilitarse? La respuesta es dura, pero necesaria, porque el corazón del hombre puede corromper lo que Dios santifica cuando no se entrega con humildad, con fe y con amor verdadero. Piensa, hermano, ¿cuántas veces hemos tomado el rosario en nuestras manos y al mismo tiempo hemos dejado que nuestra mente divague en preocupaciones? ¿Cuántas veces hemos repetido el Ave María como quien repite una canción aprendida, sin pensar en la Madre a la que dirigimos nuestra súplica? ¿Cuántas veces hemos rezado por costumbre, por obligación o incluso por vanidad, queriendo mostrar a los demás nuestra piedad? Aquí, dice el Papa León XIV, yace el peligro. Aun cuando el rosario se convierte en rutina vacía, pierde poder. Cuando se transforma en palabras sin vida, se apaga la llama que lo hace temible a los demonios y agradable a la Virgen. La Escritura misma lo confirma. En Isaías 2, las 9 y 13, el Señor dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué sirven los labios que repiten oraciones si el corazón está ausente? El rosario es como una espada forjada en el cielo, no se rompe por el metal, sino por la mano que la sostiene. Si la mano tiembla por falta de fe, si el brazo se mueve sin convicción, la espada pierde eficacia. Así también el rosario poderoso, sí, pero debilitado por la falta de entrega. El Papa León XIV insiste: debemos rescatar el rosario de la superficialidad. El enemigo de nuestras almas, Satanás, no teme a palabras vacías. Él teme al rosario rezado con fe ardiente, con meditación profunda, con unión verdadera a los misterios de Cristo. Por eso, hermanos, el primer error, el más común, es rezar sin atención, sin devoción, sin corazón. El Papa no condena la repetición, porque toda repetición humilde es música para el cielo. Pero, advierte, la repetición mecánica sin alma es como un río seco, un ruido sin agua, movimiento sin vida. Recordemos,
Cada Ave María es una rosa ofrecida a la Virgen. ¿Quién entregaría flores marchitas a su madre? Así son las palabras que no llevan amor, flores secas, sin perfume, sin belleza. El rosario, cuando se reza con fe, abre las puertas del cielo, hace temblar a los demonios y atrae gracias inimaginables. Pero cuando se reza mal, no solo se vuelve estéril, sino que puede alimentar la ilusión de piedad, alejándonos de la conversión real que Dios espera. El Papa León XIV lo dice con voz profética: no basta con tener el rosario en las manos. Es necesario que la Virgen tenga nuestro corazón en sus manos. Aquí está el núcleo del mensaje. El poder del rosario no depende de la fórmula, sino de la fe con que lo elevamos. Hermanos, ya hemos comprendido que el primer peligro está en la rutina vacía, en el rezo sin atención ni amor, pero el Papa León XIV nos advierte que hay otros errores, más sutiles, más graves aún, que convierten el rosario en sombra de sí mismo. Escuchen con atención, porque lo que aquí se revela es enseñanza que puede transformar la vida espiritual de cada uno de nosotros. Primer error en el rosario rezado con prisa. ¿Cuántas veces el hombre moderno, apurado por sus trabajos, por sus compromisos, toma el rosario y lo recita con la velocidad de quien cumple una obligación? Como quien marca un deber en su agenda, como quien busca terminar pronto para pasar a otra cosa. El Papa nos dice en el rosario rezado con prisa, es como una carta de amor escrita sin leer, sin mirar, sin detenerse. ¿Cómo podría tocar el corazón de la Virgen un rosario recitado sin pausa, sin silencio, sin contemplación? La oración necesita tiempo, porque Dios no habita en la prisa. Dios habita en la eternidad, y quien reza debe entrar en ese ritmo divino, donde cada palabra tiene peso, cada misterio tiene luz. El rosario rápido sin respiración no eleva el alma, solo cansa los labios. Y un rosario cansado no vence batallas espirituales. Segundo error. El rosario rezado sin meditar en los misterios. El rosario no es solo repetición de Aves y Padres Nuestros, es un camino de contemplación. Cada misterio nos introduce en la vida de Cristo y de María, a la encarnación, la pasión, la gloria. Pero ¿qué sucede cuando se reza sin meditación? El rosario se convierte en eco vacío. El Papa León XIV lo dice con claridad. El rosario sin contemplación es como un cuerpo sin alma. Se mueve, pero está muerto. San Juan Pablo II también enseñó que el rosario es compendio del Evangelio. Si lo rezamos sin contemplar la vida de Cristo, perdemos su esencia, perdemos su poder transformador. ¿De qué sirve repetir Dios te salve María sin contemplar a la madre que recibe al Hijo en su vientre? ¿De qué sirve decir Santa María, Madre de Dios, sin pensar en la cruz, donde ella estuvo de pie junto a Jesús? Cada misterio es escuela de vida. Y si no entramos en esa escuela, salimos ignorantes. Por eso, el Papa insiste en detenerse en la imagen, en el pasaje bíblico, en el corazón de cada misterio. Es lo que da fuerza al rosario. Tercer error. El rosario rezado sin intención de conversión. Este es quizás el más peligroso. Hay quienes rezan el rosario buscando solo consuelo, solo bendiciones materiales, solo protección, pero sin desear realmente convertirse. Rezamos para que Dios nos libre del dolor, pero no para que Dios nos libre del pecado. El Papa León XIV advierte, el rosario que no lleva a la conversión se convierte en amuleto, y la Virgen no ha entregado un amuleto, sino un camino de santidad. El rosario no es magia, no es superstición, no es fórmula automática, es diálogo de amor, es camino de gracia. Si lo rezamos solo para pedir cosas, sin buscar la pureza del corazón, el rosario pierde su esencia, y con ella pierde su poder. La Virgen no escucha palabras que no nacen del deseo de Dios.
Ella escucha corazones que claman a Madre. Llévanos a tu Hijo. ¿De qué serviría rezar miles de rosarios si mi vida continúa en pecado? Si mi corazón no cambia, si mis actos siguen manchados. Es mejor un rosario rezado con lágrimas de arrepentimiento que 100 rezados con labios distraídos. Cuarto error: el rosario rezado con orgullo. Aquí toca el Papa León XIV una herida profunda. Hay quienes rezan el rosario no para glorificar a Dios, sino para exaltarse a sí mismos. Yo rezo más que tú. Yo llevo cuentas más largas. Yo soy más piadoso. Ese espíritu orgulloso destruye la oración desde dentro, porque el rosario es cadena de humildad. Es María quien se inclina ante Dios diciendo: he aquí la esclava del Señor. ¿Cómo podría una oración tan humilde ser auténtica en labios orgullosos? Jesús mismo dijo en Mateo 6:5, cuando oren, no sean como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. El rosario, si es usado como trofeo de piedad, se vuelve humo, y el humo no llega al cielo. El Papa insiste: cada Ave María debe ser pronunciada como quien se esconde en el manto de la Virgen, no como quien se exhibe frente a los demás. Quinto error: el rosario rezado sin caridad. La oración no puede separarse del amor al prójimo. San Juan lo dice con fuerza: a quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. El rosario rezado con rencor en el corazón, con odio contra el hermano, con dureza contra el pobre, pierde su fuerza. El rosario no es refugio para huir del amor al prójimo, es combustible para amar más, para servir mejor, para perdonar con sinceridad. Si rezo 10 rosarios al día y sigo guardando resentimiento en mi corazón, no estoy rezando bien. Estoy usando el rosario como excusa para no cambiar. Y ese es un engaño del enemigo. El Papa León XIV nos recuerda: en el rosario no se miden cuentas, sino en fruto. ¿De qué sirven las cuentas si no hay fruto de caridad, de perdón, de paz? Hermanos, aquí vemos cómo los errores se multiplican en la prisa, la falta de contemplación, la ausencia de conversión, el orgullo, la falta de caridad. Todos ellos secan la raíz del rosario. Pero no temamos, porque el mismo Papa León XIV nos muestra también cómo rescatar el poder perdido, cómo devolverle al rosario su fuego celestial. Hermanos, después de comprender los errores que debilitan nuestra oración, debemos mirar ahora hacia la luz, porque la advertencia del Papa León XIV no es para condenar sino para guiar. No es para apagar el fervor sino para avivarlo. El Papa nos recuerda que el rosario, cuando es rezado en espíritu y verdad, se convierte en fuerza imparable, capaz de cambiar destinos, derribar muros, de abrir los cielos. Escuchemos entonces ¿cómo debe ser rezado el rosario para que conserve su poder original? El mismo que hizo retroceder herejías, guerras y persecuciones a lo largo de los siglos. El rosario debe ser rezado con atención y silencio interior. El Papa dice: en el rosario es un río que nace en el silencio del alma. Si no hay silencio, no hay río. Antes de comenzar, debemos aquietar el corazón, apagar las voces del mundo y disponernos como hijos pequeños que escuchan a su madre. Cada cuenta debe ser acompañada de un soplo de paz interior. La Virgen no busca palabras rápidas, sino corazones atentos. En el silencio, las Ave María se convierten en eco de la eternidad. En el silencio, el rosario vuelve a tener el peso de un sacrificio de amor. El rosario debe ser rezado con meditación profunda. No basta con pronunciar las oraciones, cada misterio es un portal hacia la vida de Cristo. El Papa León XIV nos enseña que debemos detenernos, imaginar la escena, contemplar a Jesús en el pesebre, en el huerto, en la cruz,
En la gloria, cada misterio es como una ventana abierta al Evangelio, y al contemplarlo, nuestro corazón se va transformando poco a poco, como quien mira al sol y queda iluminado. La meditación convierte el rosario en catequesis viva. Lo que está escrito en la Biblia se vuelve carne en nuestra oración. San Pablo nos dice en Romanos 10:17, la fe viene de la predicación, y la predicación, por la palabra de Cristo, en el rosario meditado, es predicación constante de la palabra. Es escuchar el Evangelio en cada cuenta. El rosario debe ser rezado con deseo de conversión. El Santo Padre nos recuerda en el rosario, no cambia el corazón de Dios, cambia el corazón del hombre. No recemos buscando solo favores, recemos para parecernos más a Cristo. Cada misterio debe convertirse en espejo. Si contemplo la Anunciación, debo preguntarme, ¿soy obediente como María? Si contemplo la Pasión, debo preguntarme, ¿soy capaz de cargar mi cruz con amor? Si contemplo la Resurrección, debo preguntarme, ¿vivo en la esperanza de la vida eterna? El verdadero rosario lleva a la conversión diaria, no a un cambio superficial, sino a una transformación profunda. El rosario debe ser rezado con humildad. El Papa León XIV insiste. El rosario es escuela de humildad. María, la llena de gracia, no se engrandece a sí misma, sino que proclama, mi alma glorifica al Señor. Quien reza el rosario con humildad, se cubre con el manto de María y aprende a ser pequeño, a dejar que Dios sea grande. No importa si rezamos un rosario o 20, importa la humildad con que lo hacemos. Un rosario humilde vale más que 1000 orgullosos. El rosario debe ser rezado con caridad. El rosario es amor. Cada Ave María es una ofrenda, y toda ofrenda verdadera debe llevarnos a amar más al prójimo. San Luis María Grignon de Montfort enseñaba que el rosario bien rezado no deja el corazón indiferente, lo inflama en amor a Dios y al hermano. Si al terminar nuestro rosario seguimos duros, egoístas o llenos de resentimiento, entonces no hemos rezado bien. El Papa León XIV lo dice con ternura y firmeza. El rosario que no termina en obras de caridad no ha comenzado aún. Por eso, hermanos, después de cada rosario, debemos preguntarnos, ¿a quién puedo perdonar hoy? ¿A quién puedo servir con amor? ¿A quién puedo llevar una palabra de consuelo? Solo así el rosario mantiene su poder, porque es oración que se hace vida. El rosario como cadena de luz. El Papa nos ofrece una imagen poderosa. En el rosario como cadena de luz que une la tierra con el cielo. Cada cuenta es un eslabón. Cada Ave María es un destello. Cuando lo rezamos con fe, esa cadena asciende, atraviesa la oscuridad y ata las manos del enemigo. Los santos lo han demostrado. San Pío de Pietrelcina decía, el rosario es mi arma, y con esa arma libraba batallas espirituales contra los demonios. La historia nos muestra victorias milagrosas obtenidas por el rosario al Lepanto. Viena, batallas donde el poder humano era insuficiente, pero la oración del pueblo creyente, unida en el rosario, cambió el curso de la historia. El Papa León XIV afirma en cada rosario rezado con fe es una victoria invisible en la batalla entre la luz y las tinieblas. Por eso nunca debemos subestimar esta oración. Aunque parezca sencilla, aunque sea humilde, el rosario rezado con corazón puro es dinamita espiritual. Queridos hermanos, el mensaje está claro. El rosario rezado de la manera equivocada pierde poder, pero rezado con fe, humildad, silencio, meditación y caridad, se convierte en fuego que ilumina el mundo. En el próximo capítulo entraremos en un terreno más profundo. ¿Por qué el enemigo teme tanto al rosario? ¿Y por qué busca que lo recemos mal? Hermanos, el Papa León XIV nos llama a abrir los ojos del alma, para comprender que no estamos solos en el mundo. Hay una batalla invisible que arde en todo momento, a la batalla entre la luz
y las tinieblas, entre el reino de Dios y las fuerzas del maligno. San Pablo nos lo recuerda en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestates, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos en las regiones celestiales. Y en esta batalla, el rosario se ha convertido en un arma temida por el infierno. ¿Por qué el enemigo teme al rosario? El Papa León XIV lo explica con claridad profética. El demonio teme al rosario porque cada Ave María es un latigazo de luz contra su orgullo, y cada misterio contemplado es un recordatorio de su derrota definitiva en la cruz. El rosario es humilde, pero en esa humildad esconde una fuerza explosiva. Satanás fue vencido por una mujer sencilla, María, que dijo sí a Dios en cada vez que rezamos el rosario, renovamos si junto a ella y el infierno tiembla. El enemigo sabe que el rosario atrae gracias, convierte corazones, derriba murallas de pecado, y por eso intenta todo para debilitarlo. Las tácticas del enemigo contra el rosario. El Papa León XIV nos advierte: el enemigo no puede destruir el rosario, pero puede corromper la manera en que lo rezamos. Por eso, sus tácticas son astutas al distraernos. Cuando comenzamos a rezar, de pronto vienen pensamientos, preocupaciones, recuerdos. La mente se dispersa y el corazón se enfría en apurarnos. El enemigo nos hace sentir que no tenemos tiempo, que debemos rezar rápido, sin detenernos. Así logra vaciar la oración de contemplación, convertirlo en rutina sin alma. El demonio no teme a un rosario mecánico, lo tolera, incluso nos empuja a creer que basta con cumplir para tranquilizar la conciencia. Sembrar orgullo nos hace pensar en yo rezo más que los demás, yo soy más santo. Ese orgullo convierte la oración en ofensa a Dios. Al separarnos de la caridad, nos hace rezar sin amor al prójimo, con dureza en el corazón, para que la oración se vuelva estéril. El Papa afirma con gravedad: aun cuando el rosario se reza de manera equivocada, no solo pierde fuerza, sino que puede convertirse en ocasión de engaño, porque el hombre cree estar luchando, pero en verdad está desarmado. El rosario como escuela de resistencia. Pero no todo es tiniebla. El Papa también enseña que el rosario bien rezado es una escuela de resistencia contra el mal. Cada misterio nos fortalece, nos arma con virtudes, nos hace soldados de Cristo. En los misterios gozosos aprendemos la humildad y la obediencia. En los misterios dolorosos, la paciencia y la entrega. En los misterios gloriosos, la esperanza y la confianza en la victoria final. En los misterios luminosos, la claridad de la misión y el amor al Evangelio. Así, el rosario no es solo defensa, es entrenamiento. Nos forma como guerreros de luz, en medio de un mundo herido por las tinieblas. Testimonios de poder. El Papa León XIV recuerda las innumerables ocasiones en que el rosario salvó a la Iglesia. En Lepanto, cuando los cristianos, en inferioridad numérica, vencieron gracias a la intercesión de la Virgen del Rosario. En Viena, cuando las fuerzas del mal parecían invencibles, y sin embargo, el rosario cambió la historia. En incontables hogares, donde el rosario ha traído paz, conversión, sanación, reconciliación, el demonio tiembla, porque sabe que cada rosario rezado con fe atrae a María, y donde está María, allí no puede resistir. El rosario y la profecía. El Papa León XIV nos advierte que en estos tiempos finales, el rosario será aún más decisivo. Vendrán pruebas grandes, vendrán engaños sutiles, muchos perderán la fe, pero aquellos que se mantengan fieles al rosario, bien rezado, conservarán la luz en medio de la oscuridad. Estas palabras no son simples consejos, son profecía. El Santo Padre nos está preparando para lo que vendrá. El rosario es escudo, es antorcha,
Es camino seguro en medio de tempestades. Queridos hermanos, ahora comprendemos por qué el enemigo intenta que recemos mal, por qué busca distraernos, apurarnos, llenarnos de orgullo, porque sabe que un rosario rezado con fe auténtica es dinamita contra sus planes. Hermanos amados, el Papa León XIV nos dice que el rosario, cuando es rezado con fe viva, con humildad y con amor sincero, no es solo una oración más. Es una semilla de eternidad que da frutos abundantes en la vida personal, familia, en la iglesia y en el mundo. Así como un árbol bueno no puede dar frutos malos, el rosario rezado con corazón verdadero siempre produce gracia. Escuchemos cuáles son esos frutos y cómo podemos reconocerlos en nuestra vida. Primer fruto, a la paz del corazón. El Papa nos recuerda, en el rosario rezado con fe, apaga tempestades interiores. ¿Cuántas veces vivimos dominados por la ansiedad, por el miedo, por las dudas? El corazón se convierte en campo de batalla. Pero al tomar el rosario y al pronunciar cada Ave María con atención, algo sucede, las olas se calman, el alma respira, la paz de Cristo entra. No es magia, es presencia. María, Madre de la Paz, se hace presente en quien la invoca con devoción. Esa paz no depende de que los problemas desaparezcan, sino de que el alma se sostiene en Dios. San Pablo lo dijo en Filipenses 4:7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El rosario es puerta a esa paz. Segundo fruto, la conversión del alma. Un rosario rezado con humildad siempre lleva a la conversión. No podemos meditar cada día los misterios de Cristo sin que nuestro corazón se vea confrontado, iluminado, transformado. El Papa León XIV insiste, el rosario bien rezado no deja al hombre igual, o lo eleva, o lo incomoda hasta que cambie. Las palabras son fuertes, pero verdaderas, porque nadie puede mirar el rostro de Cristo en el Getsemaní, sudando sangre por amor, y permanecer indiferente. Nadie puede contemplar la cruz y seguir abrazando el pecado con ligereza. Por eso, quienes perseveran en el rosario, experimentan poco a poco el deseo de confesar, de cambiar de vida, de perdonar, de abandonar lo que no agrada a Dios. El rosario es medicina para el alma enferma. Tercer fruto, la protección espiritual. El Papa recuerda que María es llamada auxilio de los cristianos, y ella acude con especial protección a quienes se refugian en el rosario. Es como un escudo invisible. Muchas veces no nos damos cuenta de cuántos peligros espirituales nos acechan, tentaciones, trampas, engaños del enemigo. Pero al rezar el rosario, la Virgen cubre a sus hijos, como gallina que protege bajo sus alas a los polluelos. ¿Cuántos santos han testificado haber sentido esa protección en momentos de angustia? ¿Cuántos fieles han sido liberados de ataques espirituales al tomar el rosario en sus manos? El Papa León XIV lo resume así: un rosario rezado con fe vale más que 1000 defensas humanas, porque la Virgen defiende a quien la invoca con sinceridad. Cuarto fruto, a la unidad de la familia. El Papa lamenta que hoy muchas familias estén divididas, heridas, separadas, pero señala también el camino de la sanación, el rosario en familia. Cuando un padre, una madre, unos hijos se reúnen en torno al rosario, el Espíritu Santo sopla unidad. Las tensiones se suavizan, los corazones se ablandan, el amor resucita. San Juan Pablo II lo llamaba la oración de la familia y por la familia. El Papa León XIV confirma en el rosario rezado en familia es muro contra la división y fuente de reconciliación. Donde se reza juntos, allí el enemigo pierde terreno. Quinto fruto, la fortaleza en las pruebas. La vida está llena de sufrimientos, en enfermedades, pérdidas,
desilusiones. El Papa reconoce esta realidad, pero recuerda que el rosario es fuerza en medio de la debilidad. Al meditar los misterios dolorosos, aprendemos a unir nuestro dolor al de Cristo. Ya no sufrimos solos, sufrimos con Él y en Él. Eso transforma la cruz en camino de redención. El rosario no quita la cruz, pero la hace más llevadera, y quienes perseveran en él descubren una fuerza nueva, una capacidad de soportar, de esperar, de confiar. Sexto fruto, a la victoria sobre el pecado y el mal. El Papa León XIV asegura en donde se reza el rosario con fe. El pecado retrocede, el demonio huye, la gracia avanza, porque el rosario no es solo oración defensiva, es ofensiva espiritual. Golpea al enemigo, lo debilita, lo expulsa. Muchos adictos, muchos alejados, muchos pecadores han encontrado la fuerza para cambiar gracias al rosario. La Virgen misma, en Fátima, pidió que se rezara diariamente, precisamente porque en estos tiempos el mal se multiplicaría y el rosario sería arma poderosa contra él. Queridos hermanos, los frutos del rosario bien rezado son abundantes en paz, conversión, protección, unidad, fortaleza, victoria. Son signos visibles de que la oración está viva, de que María intercede, Cristo reina. Hermanos, hasta aquí hemos visto los errores que debilitan el rosario y los frutos que nacen de un rosario bien rezado. Pero el Papa León XIV nos abre aún más el corazón de su enseñanza cómo preparar nuestra alma antes de comenzar esta oración sagrada. ¿Por qué? Dice él, el modo en que empezamos el rosario determina la fuerza con la que llegará al cielo. El silencio previo el Papa nos enseña. El rosario comienza antes de la primera Ave María. Comienza en el silencio que abre el corazón a Dios. No podemos entrar en el rosario con prisas, con la mente agitada, con el corazón lleno de ruidos. Es necesario detenerse un momento, respirar profundamente, hacer la señal de la cruz con fe, pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Ese silencio previo es como limpiar un altar antes de ofrecer el sacrificio. Si el altar está lleno de polvo, ¿cómo será agradable la ofrenda? Así también nuestra alma antes del rosario necesita silencio. La intención clara. El Papa León XIV insiste en algo que muchos olvidan a la intención. Cada rosario debe ser ofrecido con una intención concreta, clara, sincera, no porque Dios necesite recordatorios, sino porque nuestro corazón necesita dirección. Rezar sin intención es como disparar flechas al aire. Rezar con intención es como clavar el arma en el centro del blanco. Podemos ofrecerlo por la paz, por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio, por nuestra familia, por nuestra propia santidad. Lo importante es rezar sabiendo para qué lo hacemos, porque eso concentra el alma. El ofrecimiento del corazón. El Papa dice con ternura, el rosario no necesita labios perfectos, sino corazones entregados. Muchos piensan que no saben rezar bien, que se distraen, que olvidan misterios. Pero el Papa tranquiliza, lo esencial no es la perfección técnica, sino la entrega del corazón. Si rezamos con amor, aunque cometamos errores, la Virgen sonríe. Si rezamos sin amor, aunque recitemos impecablemente, la Virgen llora. Por eso, antes de comenzar, debemos ofrecer el corazón entero en Madre. Aquí está mi pequeñez. Aquí está mi amor. Reza conmigo. Suple lo que me falta. La Biblia en la mano. El Papa León XIV recomienda que cada rosario sea acompañado, al menos en la mente o en la memoria, por la palabra de Dios. El rosario es meditación del Evangelio, y nada da más fuerza que recordar un versículo, una escena, una palabra de Cristo en cada misterio. Quien reza el rosario unido a la Biblia, reza con doble filo a la oración de María y la espada de la palabra. La disposición de humildad antes de comenzar
El Papa invita a inclinar la cabeza, reconocer nuestra pequeñez y decir: Señor, no soy digno, pero tú eres misericordioso. Virgen María, enséñame a rezar con humildad. Esa disposición abre el cielo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Un rosario que comienza con humildad tiene ya garantizada la bendición. El perdón como llave. El Papa León XIV revela un secreto fuerte. El rosario no florece en corazones endurecidos. Antes de rezar, perdona, aunque cueste, aunque duela, aunque no sientas. Perdonar no es olvidar, no es justificar, es entregar a Dios el derecho de juzgar. Si comienzo el rosario con rencor, mis cuentas se enredan. Si comienzo con perdón, mis cuentas se convierten en rosas vivas. Por eso, antes de iniciar, debemos decir: Señor, perdono a los que me han herido, y te pido perdón por los que yo he herido. Esa llave abre las puertas del cielo. La Virgen reza con nosotros. El Papa León XIV concluye esta enseñanza con una promesa consoladora. El rosario nunca se reza solo. Allí donde un hijo lo toma en sus manos, allí la madre se sienta a su lado y reza con él. Esta certeza nos debe llenar de confianza. No importa si estamos en una catedral o en una habitación pobre, no importa si estamos rodeados de gente o en soledad. Si tenemos un rosario en la mano y fe en el corazón, María está allí, pronunciando cada ave con nosotros, uniéndonos al coro celestial. Queridos hermanos, hemos aprendido que la preparación del alma es fundamental. Silencio, intención, entrega, palabra, humildad y perdón. Con esas llaves, el rosario recupera todo su poder. Queridos hermanos y hermanas, hemos caminado juntos durante esta meditación, acompañados por la voz del Santo Padre, el Papa León XIV, y por la luz de la Santísima Virgen María. Desde el inicio se nos reveló una advertencia seria y profética. El rosario puede perder su poder si lo rezamos de manera equivocada. No era un mensaje para asustar, sino para despertar, porque muchos en el mundo actual han reducido el rosario a costumbre, a rutina, a superstición, y así, sin darse cuenta, han debilitado el arma más poderosa que el cielo nos ha entregado. La advertencia del Papa nos ha mostrado con claridad profética los errores que apagan la fuerza del rosario al rezar con prisa, como quien quiere terminar rápido. Rezar sin meditar los misterios, dejando de lado la contemplación del Evangelio. Rezar sin intención de conversión, buscando solo favores materiales. Rezar con orgullo, como si fuera un trofeo espiritual. Rezar sin caridad, guardando rencores y cerrando el corazón al prójimo. Todos estos caminos conducen a un rosario vacío, sin fuego, sin fruto. Un rosario que no asusta al demonio, que no mueve el cielo, que no cambia la vida. Y esa, hermanos, es la advertencia. No basta con repetir palabras. Es necesario que esas palabras nazcan del corazón y se conviertan en vida. Pero también hemos escuchado la promesa en cuando el rosario es rezado con fe verdadera, con humildad, con silencio interior, con amor a los misterios de Cristo, con deseo de conversión y con caridad hacia los demás. Entonces, su poder es inmenso. El Papa León XIV nos recordó los frutos que nacen de un rosario bien rezado: paz profunda en el corazón, conversión sincera del alma, protección espiritual contra el mal, unidad en las familias, fortaleza en medio de las pruebas, victoria contra el pecado y contra el demonio. Frutos visibles, palpables, que transforman vidas y cambian la historia. El sentido profético. El Papa no habla solo para hoy, habla para el futuro. Él ha dicho con voz profética: vendrán tiempos de oscuridad, y en ellos el rosario será la lámpara que mantendrá viva la fe de los pequeños. En medio de un mundo que se aleja de Dios, donde la confusión aumenta,
donde las familias se dividen, donde las ideologías pretenden borrar la verdad del Evangelio, la Virgen nos da el rosario como refugio seguro, no como un amuleto, sino como un camino de fidelidad, no como rutina, sino como antorcha de luz en medio de las tinieblas. El enemigo lo sabe, por eso quiere que lo recemos mal, que lo convirtamos en costumbre muerta. Pero el Papa nos ha recordado en cada rosario rezado con fe: sincera es un golpe contra el infierno, es una victoria para el cielo. El llamado del Papa León XIV. Hermanos, no podemos salir de esta meditación indiferentes. El Papa León XIV nos está pidiendo que volvamos al rosario con seriedad, con fe, con corazón puro. Nos llama a rezarlo no solo con los labios, sino con la vida. Nos llama a hacerlo en familia, en comunidad, en la intimidad personal. Nos llama a unir cada Ave María con un acto de amor, de perdón, de entrega. Él mismo ha dicho: no basta con tener el rosario en las manos, es necesario que la Virgen tenga nuestro corazón en sus manos. Ese es el secreto. Esa es la advertencia y al mismo tiempo la promesa. El compromiso, queridos hermanos. Hoy los invito, en nombre del Papa León XIV, y bajo el amparo de la Virgen del Rosario, a renovar nuestro compromiso. Tomemos el rosario cada día. Recemos con calma, con silencio, con fe. Meditamos los misterios de Cristo. Pidamos la gracia de la conversión. Vivamos con humildad y caridad. Si hacemos esto, el rosario nunca perderá su poder. Será en nuestras manos espada contra el mal y corona de rosas ofrecida al cielo. Oración final. Oremos juntos. Virgen Santísima del Rosario, Madre que nos guías hacia tu Hijo, enséñanos a rezar como tú rezas, a contemplar como tú contemplas, a amar como tú amas. Que cada Ave María sea rosa viva, que cada misterio sea luz en nuestro camino, que cada rosario rezado con fe sea victoria contra el pecado y la oscuridad. Cúbrenos con tu manto, Madre, y enséñanos a perseverar hasta el final. Amén. Han llamado final. Hermanos, si este mensaje del Papa León XIV ha tocado su corazón, los invito a no guardarlo solo para ustedes. Compártanlo con otros, para que más almas descubran el poder del rosario bien rezado. Suscríbanse a este canal, Oraciones Secretas del Papa, y activen la campanita, porque aquí seguiremos compartiendo las enseñanzas que fortalecen la fe, que iluminan el camino y que preparan nuestro corazón para los tiempos que vienen. Que Dios los bendiga abundantemente y que la Virgen del Rosario los acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.